Bien, pues vamos a continuar analizando la epístola de Judas, que la dejamos hace varias semanas. Y allí pues estamos viendo algo de los falsos maestros, de su enseñanza, de su carácter. Nos quedamos por... Ya sabéis que la epístola de Judas está justo antes de Apocalipsis. Y allí vimos cómo el apóstol Judas describía a estos falsos maestros que estaban enseñando apostasía, que estaban no solamente apartándose ellos de la fe, sino también haciendo que aquellos profesantes que no estaban fundados en el fundamento que es Jesucristo, pues también se estuvieran apartando. Vimos cómo en el versículo 11 el apóstol decía que habían seguido el camino de Caín. Describimos el carácter y la obra de Caín. Se habían lanzado por lucro en el error de Balaam, que sabemos que este profeta amó el premio de la maldad. Posiblemente aquí el lucro que hable no sea tanto enriquecerse de dinero, sino también la fama, ¿no? Muchas personas de este tipo, de estos falsos maestros, no solamente buscan dinero, sino también buscan fama, buscan ser ensalzados, buscan llevarse a ellos la gloria, ¿no? Como cuando Jesús les dijo a aquellos religiosos de su época, ¿no? ¿Cómo podéis vosotros creer si recibéis gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y luego dice también que perecieron en la contradicción de Coré, ¿no? La contradicción de Coré vimos que era una atrevida intrusión dentro del oficio sacerdotal. Estas personas, sin ser llamadas por Dios, sin ni siquiera ser convertidas, sin ni siquiera tener el Espíritu, como vamos a ver más adelante, pues a veces predican en púlpitos cristianos, dirigen instituciones cristianas y excluyen a los cristianos de toda la experiencia verdadera con el Señor y con su Espíritu. Los llevan a una serie de fábulas, de inventos humanos, de mantras. Tienes que decir esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir aquí, tienes que ir allá, tienes que dar esto, tienes que dar aquello, y excluyen a los creyentes de una verdadera experiencia con el Espíritu de Dios, con su palabra, y hacen que las personas de alguna forma dependan de su propia justicia personal, ¿no? Este era la lucha de Pablo tantas y tantas veces, de aquellas personas que trataban de poner la base de la justificación y de la santificación en nuestro propio esfuerzo, en nuestras propias obras. Y aquí pues lo describe muy bien el apóstol. Luego dice en el versículo, habíamos visto el versículo 12, pero vamos a repetirlo: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vemos cómo estas personas se mezclan con los cristianos, porque dice que estaban en los mismos ágapes, ¿no? Nos dice ahí que comen con vosotros, que están en vuestro ágape, que están conviviendo con vosotros, que están ahí en vuestras congregaciones. Y tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener discernimiento y conocimiento. Conocimiento de la palabra para saber lo que nos dicen, y discernimiento porque están ahí de alguna forma encubiertos y no se les descubre. Y mientras no se les descubre y no se les confronte, pues ahí están. Dice que se apacientan a sí mismos, ¿no? Cuando vemos la censura en el Antiguo Testamento de los falsos maestros, una nota constante que vemos en esas profecías es que no se preocupaban de las ovejas, sino que se preocupaban de sí mismos, ¿no? Entonces, se están apacentando a sí mismos. ¿Qué significa? Pues significa eso, que nada más que se preocupan de ver lo que pueden sacar, de ver lo que pueden conseguir, de ver, como hemos dicho anteriormente,
ver el dinero que pueden sacar, ver el prestigio que pueden sacar, ver la fama que pueden conseguir. Y esta es la verdadera búsqueda de estas personas, ¿no? Dice que se apacientan a sí mismos. Dice que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Llevadas de acá para allá por los vientos. Y esto lo vemos repetidas veces, ¿no? En estos maestros. Se abrazan a cualquier cosa que les pueda proporcionar sus fines. Ellos emplean ese dicho impío que dice que el fin justifica los medios. Entonces, hay personas que están dispuestas con tal de conseguir prosélitos y de hacer seguidores y de hacen lo que sea, ¿no? No les importa, ¿no? No les importa hacer lo que sea. Y aquí cuando habla de vientos me recuerda la palabra esa que dice en hebreo, que dice llevados, bueno, también la dice en Efesios, ¿no? En Efesios más claramente dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿no? Esto nos habla de las personas que no están fundamentadas en la fe. Entonces vienen vientos, que los vientos aquí y en ese versículo que he dicho, en Efesios 4, simbolizan la doctrina, y esos vientos mueven a la gente, ¿no? Y esos vientos por los cuales son movidos los falsos maestros, los transmiten a aquellas personas a las cuales están ministrando, y también son movidas por todo viento de doctrina. Y el Señor no quiere esto para sus hijos. El Señor quiere que estemos fundamentados y que sigamos la verdad en amor y crezcamos en la cabeza que es Cristo, crezcamos en todo en la cabeza que es Cristo. Esto es lo que el Señor quiere. No quiere que seamos llevados por el emocionalismo, por el pragmatismo de decir, no, esto funciona, porque esto ha conseguido, claro, hay cosas que funcionan para conseguir metas humanas, pero las metas de Dios son bien distintas. Las metas de Dios son salvar a personas que verdaderamente nazcan de nuevo y que estén fundamentadas en la verdad. Y no importa que sean muchos o que sean pocos, o cuántos se reúnan o cuántos dejen de reunirse. Lo que Dios quiere es calidad en nuestras vidas, ¿no? Estas personas buscan cantidad y no les importa el costo que sea decir las cosas que la gente quiere oír, y ya se lo dice Pablo a Timoteo, ¿no? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quiere decir, se amontonarán. O sea, que no van a ser pocos, que va a haber montones de personas que van a decirle a las personas lo que quieren escuchar para poder conseguir a la vez de esas personas lo que ellos quieren conseguir, que es su dinero, su propio prestigio y su fama, ¿no? Y esto es una seducción, ¿no? Pocas personas, desde luego, si no fuera por la ayuda de Dios, no podríamos escaparnos de esto, ¿no? No podríamos escaparnos de esto. Las personas en la Biblia, los hombres más santos sucumbieron algunos de ellos a esto, ¿no? Y es cierto, porque mientras estamos en un lugar bajo, estamos más seguros que cuando llegamos a un lugar alto, porque cuando estamos en un lugar alto puede ser peligroso, ¿no? Esto le pasó a David, también le pasó a Saúl, y también le pasó a muchos reyes, Ezequías también era un gran rey. Él fue casi de los únicos que quitó los lugares altos de Jerusalén. Pero dice que su corazón se enalteció también. Uzías, un gran rey, pero quiso ofrecer incienso a él, ¿no? Ezequías era un gran rey, pero después de conseguir aquella victoria tan impresionante contra el rey asirio, contra Senaquerib, dice que su corazón se enalteció. Y cuando llegaron aquellos visitantes de Babilonia y tal, pues le enseñó su casa, sus tesoros, hizo ahí un alarde y un despliegue de vanagloria y todo esto, ¿no? Y es difícil si no fuera por la ayuda de Dios, ¿no? El no sucumbir ante el deseo que tenemos de conseguir cosas
y entre ellas las más preciadas para el hombre natural y para la carne son esas, son dinero y es fama. Quisiéramos tener una influencia mayor de la que tenemos y a veces estaríamos dispuestos a hacer cosas, ¿no? A hacer cosas y algunas veces incluso a comprometer la verdad, ¿no? Y esto no debería ser nunca así, ¿no? No debería ser nunca así. Y dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí vemos que estas personas no son convertidas, lo vemos claramente, que son personas muertas espiritualmente. Un muerto espiritualmente es una persona que sí puede estar vivo físicamente, pero respecto a Dios está totalmente muerto. No es incapaz de amar, de conocer, ni de buscar el bien espiritual, de buscar las cosas de Dios. Así es como estamos todos, ¿eh? Así es como estábamos todos. Lo que pasa es que por la gracia de Dios hemos sido llamados y hemos sido convertidos. Pero estas personas no nos dice aquí que estén convertidos, todo lo contrario, nos dicen que son árboles muertos y que está reservada para ellos la más densa oscuridad. Entonces vemos aquí que estas personas no son ni convertidas. Y esto lo confirma Cristo. Dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos demonios, y dirán, pues no os conozco, nunca os conocí, apartaos de mí. Entonces esto se confirma por todas las partes de la Biblia, de que no todos los que profesan, ni todos los que predicamos, ni todos los que cantamos, ni todos los que levantamos nuestras manos, somos verdaderos creyentes. Esto dice, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Podemos externamente dar una apariencia e incluso predicar muy bien, predicar muy bien, se puede predicar muy bien. Predicar la verdad es distinto. Por lo que prediquemos, se puede de alguna forma llegar a conocer el estado de la persona que está hablando, porque dice que examinemos todo. Dice el apóstol Juan, dos epístolas antes que esta, en segunda de Juan, dice el apóstol Juan que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces quiere decirse que no solo es predicar bien, con elocuencia, es que hay que predicar la verdad. La doctrina que está hablando ahí el apóstol Juan es la doctrina verdadera de Cristo, la encarnación de Dios y la redención por medio de su sangre, ¿no? Y estas cosas, pues uno se pone a escuchar a algunos predicadores y brillan por su ausencia, ¿no? Están predicando siempre de que te va a ir bien, de que vas a vivir mejor, de que si confías a esto tal, de que si dices lo otro no, de que si da esto bien, si no lo da, y siempre están con historias, con legalismo, y no hay mucho de la verdad en esas enseñanzas, ¿no? Y dice que si alguno no trae esta doctrina, dice no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces, pues tenemos que conocer la verdad y examinar todo lo que viene a nosotros, ¿no? Porque estas personas, como dice aquí, son estrellas errantes, para los cuales está reservada la oscuridad. Y luego dice el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
aquí tenemos un personaje del cual no se dice mucho en la Biblia, ¿no? Este fue un personaje que no es un personaje famoso, como lo fue Abraham, ni como fue Noé, ni como fue Moisés, ni como fue Josué, ni como fue David, ni como otros. Se dice muy poco de él, pero se dice, hay tanta cantidad de gloria en ese par de versículos que tenemos allí en Génesis, en el capítulo 5, acerca de este hombre, que dice en Génesis 5:24, dice de Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y luego en el 22 vuelve a decir, caminó Enoc con Dios. O sea, solo se dice de él que caminó con Dios. No se dice de una obra grandiosa, no hizo milagros, no echó demonios, no, y una sola profecía de él en 300 y pico años. Una sola profecía. En 300 y pico años, una sola profecía. Nosotros en un año, 300 y pico profecías, nos gustaría decir. Este solo dijo en 300 y pico años una profecía. Y nada más que se dice de él que caminó con Dios. Pero qué tremendo es eso, ¿no? Que caminó con Dios. Impresionante. Dice, un día salió y dice que desapareció, Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Y hizo una sola profecía. Y la profecía está, o sea, no hay registro de dónde vivió, ni nada más que dice que tuvo un hijo que se llamó, ¿es Matusalén? Matusalén, ¿no? Nada más que tuvo, a lo mejor tuvo más hijos, pero nada más que se dice ahí, se habla de Matusalén, ¿no? Engendró hijos, sí, engendró hijos e hijas, es verdad. Entonces, qué impresionante, ¿no? Que no se diga, que no se hable, pero fijaros que nada más que hay dos personas en toda la Biblia que Dios se la llevara al cielo sin pasar por la muerte. Y este fue uno de ellos. Este fue uno de ellos. Nosotros algunos vamos a llegar al cielo sin pasar por la muerte. No por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Pero bien, este hombre hizo una profecía. Y esa profecía que hizo está aquí registrada. No está registrada ni tan siquiera en el libro de Génesis. No fue él el que la escribió, ni fue nadie de sus contemporáneos que la escribiera. La escribió Judas, que vivió varios miles de años después, y escribió y dijo, he aquí, esta fue la profecía, he aquí que vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Y de todas las cosas duras que los pecadores hablaron contra él. ¿De qué nos está hablando aquí? Aquí nos está hablando de la segunda venida. La segunda venida es la venida, inaugura el juicio, el día del juicio de Dios. Aquí nos está hablando de la segunda venida de Cristo. No cabe ninguna duda. Que es cuando el Señor va a juzgar a todos los pecadores de esta tierra. No está hablando, sabemos que en el juicio eterno, en el juicio ante el gran trono blanco, habrá un juicio después del reinado de Cristo. Pero aquí viene Cristo a reinar. Vino el Señor a reinar y a juzgar las naciones y a juzgar a todos los impíos. Entonces, esta es la profecía de Enoc. Y esta es la profecía que registra aquí Judas. Todos estos falsos maestros no les interesa mucho de la venida de Cristo a la tierra, no les interesa mucho hablar del rapto. De hecho, se burlan. Muchas veces cuando hablan de esto se burlan. Dicen que los que creemos en el rapto es que va a venir el Señor en helicóptero a sacarnos, o tonterías de esas, ¿no? No les interesa, ellos viven bien aquí en la tierra, son terrenales, son personas terrenales. Aman lo terrenal, como Esaú amaba lo terrenal. Esaú vio un buen plato de comida y lo atraía más que la primogenitura. Ya, si yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Yo ahora tengo hambre, yo voy a saciar mi estómago, luego me voy a echar a dormir,
mañana me voy a levantar, me voy a ir con los amigos a cazar, y luego otra buena comida, y un buen vino, y un buen y una buena pieza de caza, y pasarlo bien. Entonces, estas personas no quieren ni oír hablar ni de rapto ni de segunda venida, porque todas esas cosas van a poner fin a todo lo que estas personas aman y se agarran. Están amando lo terrenal, son terrenales, son como Caín, personas que no su religión no pasa de ser una religión externa, no pasa de ser una religión que no tiene conciencia de su pecado. Mira, el verdadero cristiano es una de las cosas que tiene es sensibilidad a su pecado. Cuando está el Espíritu en nosotros, dice que Él, de alguna forma, nos redarguye, nos convence, no solo en la conversión, sino luego morando en nosotros, nos convence de nuestra pecaminosidad. Tiene una lucha constante contra la carne, se opone a la carne constantemente. Cuando hacemos algo en la carne, ahí está el Espíritu que lo está contrarrestando, ¿no? Dice Pablo en Gálatas 5 que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos las cosas que desea nuestra carne. Entonces siempre está resistiendo a nuestra carne. Y cuando pecamos, el espíritu enseguida nos trae la convicción y el redarguirnos, el llevarnos al arrepentimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas que caracteriza al cristiano es su sentido del pecado. El cristiano tiene una sensibilidad al pecado que una persona del mundo no tiene. Una persona del mundo, cuando hace algo muy malo, a lo mejor su conciencia le recrimina lo que ha hecho. Pero el cristiano tiene conciencia del pecado, tiene conciencia de un mal pensamiento, tiene conciencia de una mala palabra, tiene conciencia de una mala mirada, tiene conciencia de todas estas cosas, porque está ahí. Entonces sabemos que la sangre de Cristo es la respuesta para todo esto, por eso siempre estamos recurriendo, ¿no?, a Cristo, a su perdón y a su limpieza. Pero estas personas, lo que habla aquí estos dos versículos que hemos leído es de impiedad. Estas personas viven en la impiedad. Son personas impías que hablan impíamente, que viven vida impía y que la impiedad es eso. La impiedad es que se están moviendo en un ambiente alrededor de ellos de pecado, alrededor y dentro de ellos, claro. Entonces esta es su meta, es pecar. Su deseo es pecar. Y su hablar es pecar, sus acciones son pecar, sus pensamientos son pecados, todo es pecado. Una persona que no ha nacido de nuevo, la naturaleza que tiene y todos los movimientos que se hagan dentro de esa naturaleza se llama pecado. Tanto la naturaleza es una naturaleza de pecado y todas las acciones que haga son acciones pecaminosas, aunque a los ojos de los hombres puedan parecer buenas acciones. Puede hacer una buena acción a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios es pecado. Jesús lo dijo, dice, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Entonces, lo único aceptable a Dios es lo que hagamos en Jesucristo. En Jesucristo. Dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero esas obras son hechas en Jesucristo, es decir, son hechas para su gloria y son hechas en su nombre. Él recibe la gloria, no nosotros. Entonces, nosotros somos sensibles a todo esto. No nos conformamos con llegar a un fin, nos conformamos en todos los pasos que damos para ese fin. En todos los pasos que damos. Aquí nos habla de la impiedad que va a haber. La impiedad que va a haber cuando Cristo venga. Algunos dicen que Cristo va a venir cuando consigamos convertir al mundo, pero la Biblia dice todo lo contrario. Dice que Cristo va a venir cuando el mundo esté en una iniquidad sin precedentes. Lo vemos aquí, que habrá impiedad por todos lados, que habrá juicio
por todos lados, lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en 2 Tesalonicenses 2, que dice que entonces se va a manifestar plenamente el misterio de la iniquidad, que va a haber un engaño masivo, y todo esto se nos dice a través de toda la Biblia, y Jesús en Mateo 24 lo dijo. Dijo que el ambiente que iba a haber en el tiempo de su venida iba a ser un ambiente realmente terrorífico, falsos cristos, hambre, guerras, rumores de guerras, pestilencias, terremotos, o sea, que no iba a ser ni mucho menos un mundo convertido, iba a ser todo lo contrario, iba a ser una manifestación de la maldad semejante a los días de Noé, pues lo dijo Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga, será como en los días de Noé, las personas estaban haciendo todo sin Dios. Y esto es lo que nos está diciendo aquí Enoc, que el Señor va a venir, y que el Señor va a venir, y este mensaje, pues, los falsos maestros se burlan de ellos, lo dice Pedro. Dice que en los postreros tiempos vendrán burladores, y que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y todas las cosas permanecen igual. No, aquí no hay venida, aquí rastro, el helicóptero, y se burlan porque no quieren que acabe esto para ellos, pero se va a acabar, el Señor lo ha dicho que se va a acabar. Entonces dice que estos ignoran voluntariamente que ya hubo un juicio en el tiempo antiguo, un juicio que Dios destruyó la tierra por agua y que volverá a haber juicio nuevamente. Dios es misericordioso, sigue diciendo Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso la paciencia de Dios es para salvación, para que darle oportunidad a las personas, para que vengan a Él, ¿no? Es una paciencia que Dios es tardo, como dice Moisés, tardo para la ira y grande en misericordia, pero la ira de Dios es ineludible, ¿no? Y aquí tenemos el momento clave de la venida del Señor. La venida del Señor está presente en toda la Biblia. La segunda venida, el rapto, es un misterio que no aparece hasta que Cristo lo dice en el aposento alto. Es un misterio. Y Pablo luego lo desarrolla. Cuando en 1 Corintios 15 os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo vuelve a repetir en 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Entonces ese misterio no aparece hasta el Nuevo Testamento, pero la segunda venida de Cristo está por toda la Biblia. La primera profecía es de la segunda. La primera profecía registrada en la Biblia es esta. Es esta de Enoc. Antes de él no había habido ningún profeta que profiriera ninguna profecía. Esta es la primera profecía. La primera profecía en la Biblia es de la segunda venida de Cristo. Y la última profecía de la Biblia es de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 22:20. Es la última. Y la primera, la segunda venida de Cristo a la tierra. Y hoy no se oye mucho de la segunda venida de Cristo. Estos falsos maestros no quieren proclamar la segunda venida de Cristo porque es como si se fuera a terminar sus pequeños imperios, es como si se fuera a terminar sus pequeños reinos, es como si se fuera a terminar la buena vida que se pegan algunos a costa de los ingenuos y de muchos cristianos. Es como si no quieren que termine. ¿Cómo van a predicar eso? Es que si predicaran la segunda venida, pues no se aferrarían a las cosas de la tierra. Si se predicara la segunda venida, no estaríamos aferrados a las cosas de la tierra. Cuando tú le estás diciendo a la gente, a los cristianos, oye, que Cristo va a venir, ¿qué les estás diciendo? Les estás diciendo que tienen que vivir vidas santas y que no se tienen que apegar a las cosas del mundo, porque todo esto va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar. Entonces, cuando tú predicas la segunda venida, implícitamente estás diciendo a los cristianos o a las personas a las que les prediques que todo esto se va a acabar y que no tienen que poner su esperanza aquí. Entonces esto no les interesa a ellos, no predican la segunda venida, no se predica la segunda venida. Y en la Biblia la segunda venida está por todas partes, por todas partes. La primera profecía, la segunda venida de Cristo. La última profecía, la segunda venida de Cristo. Todas las epístolas hablan de la segunda venida de Cristo. Cristo habló de su venida en gloria con sus santos ángeles a juzgar las naciones. Toda la Biblia está, hay profecías que podríamos estar hablando y sacando y pasando aquí día y día y días de la segunda venida de Cristo. Es un tema que sobresale en toda la Biblia y sin embargo pues no se predica la segunda venida de Cristo. Yo lo oigo muy poco.
la verdad. Se la oigo a algunos hombres de Dios y doy gracias, porque hay hombres de Dios que predican la segunda venida de Cristo, pero se predica muy poco, se oye muy poco de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es tremendo, porque es nuestra esperanza bienaventurada. Es la esperanza del cristiano, la segunda venida de Cristo. Entonces no podemos obviarla, no podemos pasar por alto. No podemos. El libro de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. La Biblia cierra con la segunda venida de Cristo. Entonces, claro, no les interesa a estos falsos maestros que no están ni convertidos. Se suben a los púlpitos y nada más que predican de lo terrenal y de cosas terrenales y de conseguir cosas terrenales y de vivir bien en la tierra y de que multipliquemos nuestras posesiones y de que consigamos salud y consigamos esto. Claro, es que la predicación de la segunda venida les cortaría todo esto. Les cortaría todo esto. Les cortaría todo. Yo no oigo decir a muchos hoy, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La gran mayoría de las personas no se quieren morir hoy. Hablo de la cristiandad. No quieren ni morirse, no quieren ni oír hablar de morirse. Nos preocupamos, llevamos nuestras mascarillas. Algunos se ponen 2 mascarillas, una encima de otra. ¿Y por qué? Porque nos preocupamos de que... Y Pablo decía que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Y cuando habla de su muerte ya que era inminente, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia. Y estaba deseando de llegar a los brazos de su Señor. Y aquí temblamos, estamos temblando. El virus este nos tiene asustados a todos, nos tiene como si tenemos que ser prudentes y tomar las precauciones, pero no vamos a entrar en pánico. Nuestra vida está en las manos de Dios. Dice el salmista, en tus manos están mis tiempos. Él tiene prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Quiere decirse que el día de nuestra entrada al mundo y el día de nuestra salida está determinado por Dios. Está determinado por Dios. Jesús entendió esto perfectamente, claro. En su humanidad, él estaba allí en la barca y estaba durmiendo. Dice que estaba en un cabezal durmiendo. Y el diablo posiblemente levantó una tempestad para aniquilarlos a todos. Porque los discípulos, que la mayoría eran pescadores, diciendo, Señor, que perecemos. O sea, muy mal y muy crudo tuvieron que verlo cuando le dijeron que perecemos. Y eran pescadores. Y entonces Jesús dice, ¿por qué os amedrentáis? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué nos asustamos por el virus? ¿Por qué nos asustamos porque podamos morir? ¿O porque podamos, no sé, enfermar de algo? ¿Por qué? Si tenemos que confiar que toda nuestra vida está en sus manos y todo es conforme a su propósito, como hemos leído antes en Efesios 1:11. Dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, cuando sea la voluntad de llevarnos al cielo, nos lleva. Y mientras no sea esa voluntad, pues estamos aquí tranquilos, con virus, con enfermedades, con esto, con lo otro. Pero vamos a estar aquí hasta que Él quiera. Ni un minuto más. Ni un minuto más. Ha habido, ya con esto termino, vamos a dejarlo aquí. Luego ya seguimos otro día. Ha habido personas que milagrosamente se han salvado de accidentes y de cosas que parecían inverosímiles. Y sin embargo otras han muerto en las mismas situaciones. ¿Os acordáis cuando hablamos de la oración de Ana en 1 Samuel? Cuando en el capítulo 2 ella dijo, Jehová mata, Jehová da vida. Jehová mata, Jehová da vida.
el abate, Él enaltece, Él es el que lo hace todo. Entonces, tenemos que estar tranquilos y confiados en Dios. Y con esas palabras del salmista, ¿no? En el Salmo 3, que dice, muchos estaban huyendo de Absalón, el rey David, en ese momento. Dice, muchos se han multiplicado, mis enemigos, muchos procuran mi mal, muchos quieren, pero dice, pero tú eres mi escudo, Jehová, tú eres el que levanta mi cabeza y eres mi gloria, no tendré temor de 10 millares de gente que pusiera cerca contra mí. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. La salvación es del Señor y nuestras vidas le pertenecen a Él. Entonces tenemos que estar tranquilos y confiados. Desear su segunda venida. Desear su segunda venida. Hubo un libro que leí hace muchos años que se llamaba Anhelando su venida. Y es verdad, por lo menos el título era bueno. Lo de dentro no me convenció mucho, pero el título sí era bueno. El título era un buen título, Anhelando su venida. Y tenemos que anhelar su venida. El cristiano tiene que, como dice al final del libro de Apocalipsis, amén, ven Señor Jesús. Eso lo dice la esposa. La esposa. La que no es esposa no quiere que venga el esposo. La que no es esposa no quiere ver al esposo. Pero la esposa sí. La esposa tiene el Espíritu. Y la esposa dice por el Espíritu, ven Señor Jesús. Y esa debe ser también una oración del cristiano. Ven Señor Jesús. Es decir, no es ven, Espíritu. No. Ven Señor Jesús, llévame contigo. Llévame contigo. Y luego vendremos con Él para reinar sobre su reino. Lo que está diciendo ahí es ven en la segunda venida. Ven Señor Jesús. Entonces, esto va a demostrar también quién es la verdadera esposa. La verdadera esposa dice ven. La ramera no dice ven. La ramera está en Apocalipsis 17 sentada sobre la bestia, muy adornada, con perlas, con oro, le gusta la tierra, le gusta disfrutar, le gusta el poder, le gusta la fama, le gusta la gloria, le gusta el dinero. La ramera está ahí, está muy bien sentadita sobre la bestia y está ahí disfrutando, que luego va a ser juzgada también. Pero la ramera no quiere que venga, la ramera está ahí bien esclavadita en su bestia y cabalgando sobre ella y disfrutando y teniendo buena vida y en los placeres y ahí está. Pero la esposa no. La esposa no quiere sentarse en la bestia. La ramera sí. La ramera se sienta en la bestia. Porque no es esposa, es ramera. Es ramera. Pero la esposa no. La esposa quiere al esposo. La esposa quiere al esposo. La esposa está con su lámpara con aceite. La esposa está esperándolo. Está anhelándolo. Como el libro de Cantar de los Cantares. Lo quiere, lo desea. ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? Decidme dónde está mi amado. Que lo busque, porque había sido negligente y lo había perdido en ese momento, pero anhelaba al esposo. ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está? Metió su mano por mi puerta y cogió y goteó. Y yo fui a abrirle y dice que goteaba mirra de sus manos. Y cuando la abrí, dice ya no estaba, se había ido. Y salí detrás de él. Esa es la esposa. Solo quiere al esposo. No le importa nada de la tierra. Quiere al esposo. Busca al esposo. Anhela al esposo. Anhela agradar al esposo. Esa es la esposa. En Cantares. La esposa ama al esposo. El esposo ama a la esposa. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ven a tu huerto, le dice la esposa al esposo, ven a tu huerto, recoge tu fruto que he preparado para ti. Todo lo que tengo es para ti. Aleluya. Amén.